en este día memorable, un día del idioma guaraní muy diferente. Hoy el guaraní está más que nunca mejor posesionado. Gente como vos y como otros comunicadores que se dedican a fortalecer el guaraní, gente que está en el campo del arte, la gente que está en el ámbito de la educación, inclusive en la educación internacional. El guaraní es enseñado en varias universidades del mundo, así que este es un hermoso día, día del idioma guaraní. Está guaraní árabe. Asimismo, por mencionarte el punto de referencia, digamos, clave. Si hoy el guaraní está en internet, vos podés imaginarte, Cristian, y a los amigos que nos siguen también, que el primer sitio ni siquiera es de Paraguay, ni fue en nuestro país. Es obra y gracia de un profesor alemán, él se llama Wolf Lustig, ahora hace poco se jubiló, y él estaba en la Universidad de Mainz, en Alemania, cuando decidió crear el primer sitio para el guaraní y ponerle nombre a internet de guaraní. Él, porque decía que se parecía a una telaraña, le puso el nombre de Ñandutí. Entonces hoy cuando alguien quiere decir vamos a entrar a internet, ¿de qué está Ñandutí? Por ejemplo. Claro. Y luego, hoy en día nada más y nada menos que en la Universidad de París, en la Sorbona, donde está una profesora, ella se llama Capuchina Bourdin. Ella estuvo en Paraguay muchos años, una gran promotora, gran difusora, y con ella también estaba un profesor destacadísimo, correntino, el doctor Silvio Liuzzi. Ellos también estuvieron anteriormente trabajando con nuestro gran compatriota, el doctor Rubén Barreiro Zaguera. Y acá más cerca se enseña en la Argentina, por ejemplo, en la famosa Universidad de Buenos Aires, en la UBA, se enseña en la Universidad del Brasil, en la Universidad de San Pablo, la USP, que es una de las universidades más grandes de América. Acá cerquita nuestro, la UNILA, la Universidad de la Integración Latinoamericana, considerada la universidad más grande de América, y también en los grados. Y no perdamos de vista que también en Bolivia el guaraní es idioma oficial, después del castellano, el aymara y el quechua, el guaraní es el idioma más hablado de Bolivia. Ahora, profesor, mucha gente que estuvo también poniendo pecho a esto para que el guaraní sea tan importante como lo es ahora dentro y fuera del Paraguay, pero pasaron momentos complicados también donde incluso acá los propios paraguayos a veces marginamos nuestro propio idioma. Así mismo, y es donde nosotros siempre le agradecemos a tanta gente que en su momento apoyó esa causa de poner otra vez al guaraní en su lugar. Estamos hablando de tiempos muy difíciles, ni pensemos siquiera en aquello que fue la posguerra del 70, donde ya se prohibió usar el guaraní en la escuela, donde la gente tenía que arrodillarse por hablar guaraní, recibir el famoso yurupete, ese golpe en la boca por hablar guaraní, correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Y bueno, y avanzamos y eso llegó hasta no hace mucho, ¿verdad? Y vos como comunicador sabés que hace un tiempo la gente decía, y que tú venías guaraní, me pedía permiso. Hoy la gente habla libremente, ya nadie pide permiso. Y eso nos muestra, Cristian, algo muy importante, que por eso te decía, hay un tiempo nuevo de cómo que venimos de esa larga noche oscura y hoy entramos en un nuevo día con un guaraní rejuvenecido que tiene mucha fortaleza. Y por ejemplo es impresionante mencionar por ejemplo a los artistas paraguayos que tocan y le hacen cantar a la gente y le hacen bailar polka y en estos grandes eventos tipo Expo, esos encuentros que se hacen allí en Palma, frente al Panteón, y una cantidad de niños y de jóvenes. Están con una vez a la moda, o que pueda venir niña de derecha o ella está pasada a seguir ahí. Pasaron muchos tiempos difíciles. Bueno, y hoy estamos en un campo nuevo. Nunca olvido aquella vez cuando inclusive se excluyó el tercer curso de la media, donde vos y otra gente nos ayudaron muchísimo a través de los medios a crear conciencia en la ciudadanía. Bueno, y gracias a eso, un año después conseguimos que se reponga. Y hoy está allí, pero entró por la presión ciudadana. Y eso es cierto. Pero, insisto, lentamente parece que ese tiempo tan desagradable hoy está pasando de ser posible a los líderes. Hay mucha gente que luchó cerca tuyo y cerca de la gente también que hoy ya no están y que es importante siempre tenerlos en cuenta, grandes referentes que pusieron pecho también para que el guaraní sea tan importante como ya lo es hoy, profesor. Así mismo, yo tengo que recordar, este edificio donde estamos, Cristian, es la base del guaraní, es la base del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, se llama Guaraní Roga.
y le bautizamos con el nombre del profesor Pedro Moliner. Es una leyenda, es un tipo que trabajó impresionante, nosotros le acompañamos, éramos estudiantes del colegio y vivíamos con él. Más adelante nos tocó, y aquí con nosotros trabajó Abrazo Partido, por ejemplo, Rudy Victoria, Sabino Jiménez Ortega, el famoso Araboí. Si miramos un poquitito más, vamos a encontrar, por ejemplo, a gente que, así como dijiste, hoy no están, pero que trabajaron. Don Félix Guarani, el país José Valentín Ayala, son nombres importantísimos que hicieron un tremendo esfuerzo. Ya nosotros nos entregaron la posta y nosotros acá en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní lo que hicimos fue justamente atraer a la gente. Hoy, para que tu conocimiento, son 140.000 personas que hicieron lo que se llama el curso básico de un año. Tenemos más de 32.000 profesores que hoy en día son directores de escuelas, son supervisores, algunos son concejales municipales, departamentales, gente que ya estando en esos cargos promueve el guaraní, y mucha gente también en los medios de comunicación, ¿verdad? Por eso yo hablo siempre de un logro colectivo. Puede ser que en este caso efectivamente tuvimos a muchos precursores, que hoy ya tengamos un grupo grande de gente formada. También eso hay que aclarar, todo fue a pulmón. Acá tampoco hubo una intervención del Estado para decir acá hay rubros, acá hay cosas. No, nosotros hicimos esto a pulmón, como se dice, ¿verdad? Y hoy en día, por ejemplo, en lo que se proyecta hacia adelante, para nosotros es un placer contarle a la gente que ya tenemos Wikipedia en guaraní, que ya tenemos el navegador Firefox, Aguaratatá, totalmente en guaraní, que hoy en día el traductor de Google ya funciona en guaraní, traduce a cualquier idioma del mundo. Y hoy acá estamos trabajando en el tema de la inteligencia artificial. Estamos usando el ChatGPT, Gemini y el otro que es Cloud, y estamos cargando diariamente información con la ayuda del ingeniero Miguel Gaspar. Estamos haciendo un trabajo muy importante de poner guaraní, y hoy la gente que entra a inteligencia artificial puede poner un texto en español y ya le traduce totalmente al guaraní, inclusive con la voz, si es que uno quiere escuchar. Claro. Ahora, por último, profesor, hay una actividad importante que están preparando también para el 7 de septiembre. Efectivamente, y es, yo creo que un motivo de gran satisfacción, Cristian, a partir de este encuentro que estamos teniendo contigo ahora, anunciarle también a toda la gente que ese día 7 de septiembre, que es domingo, en el Ateneo, el primer domingo de cada mes, es día de reuniones, y viene la representación de todo el Paraguay. El Ateneo está en 100 distritos, y ese día, Cristian Núñez, te vamos a rendir un merecido homenaje por tu larga trayectoria, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino que como un verdadero militante de la lengua guaraní. Muchas gracias. Y creemos que este es simplemente un estímulo para que continúes trabajando con nosotros. Nosotros te consideramos de la familia. De hecho, vos tenés una mamá que es profesora de guaraní, un saludo también para ella. Y lo importante en este caso es que de esa manera queremos de alguna forma retribuirte y decirte muchas gracias, Cristian, por todo el apoyo que le brindaste y le seguís brindando, y estamos seguros que vas a seguir brindándole al guaraní. Bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo, profesor, y bueno, ese día estar prendido entonces a todo lo que va a desarrollarse aquí en el Ateneo. Así mismo, todo este mes no perdamos de vista. Hoy es el día del idioma guaraní, pero el mes es el mes del idioma guaraní. Son 31 días en que se hacen actividades a nivel nacional, charlas, conferencias, seminarios, talleres, festivales, exposiciones artesanales. Y a medida que nos acercamos a esta fecha, antes el 22, hoy 25 y el 27, que es el Día Nacional de la Guarania, es cuando vamos a tener más actividades, casi un promedio de 15 actividades culturales por día en distintos puntos del país. Cumplimos 40 años del mes del idioma guaraní, y este 23 de septiembre, por eso el homenaje a tu persona, y un poco en ese sentido, el 23 de septiembre el Ateneo va a cumplir 40 años de vida institucional.